estimados amigos de todo nuestro país, mantener siempre el buen ánimo de querer hacer las cosas, ¿no? Ya lo decía por ahí alguien, que la voluntad más grande es la fuerza de la voluntad. Nosotros tenemos que mantener esa buena actitud siempre para poder hacer las cosas, ¿no? Usted puede superar tal vez un dolor de tal vez de cabeza, de pies, pero no hay medicina para la voluntad, ¿no? No hay medicina para el buen ánimo, así que nosotros mismos tenemos que automedicarnos y sobreponernos ante cualquier situación negativa, ¿ya? Entonces, el saludo a todos los amigos que están conectados ya a nivel del país y nosotros justamente hoy nos toca desarrollar el tema de lo que es, ¿no? El Invierte P. Y este Invierte P, ya te decía, es un tema muy importante, es uno de los 11 sistemas administrativos del Estado. No te olvides que nosotros justamente mencionamos siempre, ¿no? El tema de los proyectos de inversión cuando hablamos de recursos humanos, cuando hablamos del Sistema Nacional de Contabilidad, cuando hablamos del Sistema Nacional de Presupuesto Público, cuando hablamos del Sistema Nacional de Tesorería, cuando hablamos, por ejemplo, también de lo que se llama, ¿no? El Sistema Nacional de Endeudamiento Público, ¿no? Son sistemas administrativos del Estado con las cuales se concretan los proyectos de inversión. Entonces empezamos diciendo de manera inmediata que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es el sistema con las cuales se hacen los proyectos de inversión, ¿ya? Con las cuales se ejecutan los proyectos de inversión, con las cuales se elaboran los proyectos de inversión, ¿no? Usted debe saber que los proyectos de inversión no empiezan, pues, no salen de la noche a la mañana, tiene un proceso. Es por eso que también se conoce este tema como la gestión de los proyectos de inversión pública. Entonces, empezamos diciendo lo siguiente, ¿no? Usted, por ejemplo, ahí está viendo una lámina, ¿no? Una fotografía, ¿no? Una imagen donde está viendo, pues, que no, se está trabajando, se está haciendo un proyecto de inversión. Eso es un proyecto de inversión. Pero ¿por qué se estará haciendo ese proyecto de inversión? ¿Por qué? Justamente porque era necesario, ¿no? Pavimentar esa carretera. Seguramente por esa carretera pues, pasan buses, pasan camiones, pasan personas trasladando mercaderías. Y esas mercaderías van, ¿no? Para los diferentes lugares que conectan las carreteras. Pero seguramente si se está haciendo la pavimentación, ¿no? Que estamos viendo ahí, seguramente esa carretera estaba en condiciones. Y si estaba en las condiciones, entonces esa carretera, ¿no? Al transitar los vehículos, los camiones por ahí, llevando los diversos productos o pasajeros, ¿no? Incrementaba los costos de operación vehicular. ¿No? Porque una carretera en mal estado incrementan los costos de operación vehicular. Y no solamente incrementan los costos de operación vehicular, sino también incrementan, ¿no? Los diversos, ¿no? Precios por las cuales se tiene que trasladar tanto mercancías, tanto pasajeros. Es más, inclusive incrementan las horas, ¿no? Entonces, esas situaciones son situaciones negativas, señores. Y cuando son situaciones negativas, entonces a nosotros no nos conviene tener, ¿no? Las carreteras, las infraestructuras en malas condiciones. Entonces, pero cuando se encuentran en malas condiciones, sin pavimentar, llena de huecos las carreteras, son problemas. Entonces, la definición es simple. ¿Qué son los proyectos de inversión? ¿No? ¿Qué son los proyectos de inversión? Los proyectos de inversión son soluciones a un problema. ¿Se da cuenta? Los proyectos de inversión son soluciones, ¿no? A un problema, para empezar, porque nadie hace un proyecto de inversión que no sea necesario, ¿no? Entonces, el Estado justamente, ¿no? Este Invierte P ha priorizado que se debe atender lo que es importante, ¿no? Y lo que es importante es cerrar brechas. Usted sabe que justamente el Invierte P tiene como etiqueta principal, ¿no? El cierre de brechas. Entonces, este cierre de brechas es importantísimo, señores, pero que no nos escandalicemos que será brechas. No, simplemente las brechas son aquellas necesidades básicas no satisfechas para la población. Entonces, lo que se tiene que hacer con el Invierte P es formular aquellos proyectos que son urgentes, que son necesarios para la población. ¿Se da cuenta? Pero ya decía, no son cualquier tipo de necesidades. Dice, son necesidades básicas no satisfechas. Necesidades básicas no satisfechas. Y por eso vuelvo a decir, ¿no? ¿Y cuáles son aquellas necesidades básicas no satisfechas? Por ejemplo, ¿no? En algunos lugares es de primordial importancia el tema del saneamiento, agua y desagüe. ¿No?
agua y desagüe, el tema de salud, el tema de también, ¿no?, de seguridad ciudadana, la gestión de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, proyectos también de infraestructura vial. Son temas importantísimos que necesitamos nosotros para poder concreta la parte normativa, vamos a hablar, ¿no?, de la fase de programación multianual de las inversiones, ¿no? Por eso se llama mira, ¿cómo se llama el sistema, no? ¿Cómo se llama este sistema, la herramienta principal del Estado? ¿Cómo se llama? Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Programación multianual, ¿por qué? Porque tenemos que programar, ¿no?, la cantidad de proyectos a ejecutarse para un mínimo de un horizonte de 3 años. Por eso se llama, ¿no?, el marco normativo, el INVIERDP, la fase de la programación multianual de las inversiones, y vamos a ver cuáles son los criterios, inclusive aquí, ¿no? De qué manera se hace la programación multianual de las inversiones. Y sobre todo también vamos a ver la fase de la formulación y evaluación, ¿ve? Esas son funciones de la unidad formuladora, ¿cierto? ¿No? Y luego también vamos a ver la fase de la ejecución, ¿no? O la fase de inversión, ¿no? Donde tenemos que trabajar la formulación del expediente técnico, ¿no? Y también el tema del funcionamiento, ¿no? Cuando ya el proyecto va a entrar a funcionamiento, ¿no? Cuando terminan de ejecutar esta carretera que usted está viendo ahí, cuando se termina de ejecutar, entonces ya el proyecto entra a funcionamiento. Entonces entra a la etapa de su vida útil, porque todo proyecto tiene su vida útil y justamente también eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero quiero que se entienda, antes que desarrollemos lo que es ¿no?, el INVIERDP, antes que desarrollemos el INVIERDP, quiero que se entienda por qué existe el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Por qué? Y su antecedente, ¿no? Lo que se llamaba el Sistema Nacional de Inversión Pública. Pero ¿por qué existen estos sistemas? Estos sistemas, señores, no existen pues de toda la vida, ¿no? Estos sistemas están implementados desde el 2002 adelante. El 2002 cuando se implementa el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y del 2002 hacia atrás, ¿qué cosa existía? ¿Qué sistema existía? No existía ningún tipo de sistema. Entonces, por ahí me lanza la pregunta y usted me puede decir, profesor, entonces, ¿de qué manera se hacían los proyectos de inversión si el 2002 recién se inserta el SNIP a la economía peruana y el 2017 no cambia al INVIERDP? ¿No? ¿Cómo se llamaba el sistema que existía detrás del 2002 hacia atrás, con que se hacían los proyectos de inversión? Entonces yo le puedo decir lo siguiente, ¿no? No existía ningún sistema, señores. No existía. Entonces, ¿cómo se trabajaban los proyectos de inversión, ¿no?, cuando no existía? ¿Cómo se trabajaban? Ah, entonces, los proyectos de inversión, señores, del 2002 hacia atrás, ¿saben cómo se trabajaban? De manera desordenada, de manera no planificada, ¿no? Sin criterio de inversión. Entonces, por favor, yo voy a pedir la colaboración de ustedes, amigos que están en las redes. Voy a lanzar las preguntas y por favor me respondan rápido, porque siempre lo que acostumbra en CAP es, ¿no?, con las personas, con los amigos que están en las redes respondiendo de manera inmediata, ¿no? Va a ser el sorteo de becas, ¿ya? Va a ser el sorteo de becas en la parte final y pues seguramente usted puede ser uno de los premiados, ¿ya? Está prohibido no preguntar. ¿Ya? Ojo, por favor, está prohibido no preguntar, así que pregunte. Pregunte, por favor, porque a través de las consultas que usted hace o las participaciones, ¿no? Podemos, tal vez, si usted me menciona algún tema, resolvemos y resolvemos para todos, porque la intención es aprender todos, amigos, ¿ya? Entonces, del 2002 hacia atrás te digo que no existía ningún tipo de sistema que haga los proyectos de inversión. Entonces, ¿cómo se hacían los proyectos de inversión del 2002 hacia atrás? Simplemente sin dirección, sin planificación. Entonces, nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer las inversiones, ¿no?, en materia de proyectos de inversión pública sin dirección, sin planificación. Por ende, por lo tanto, tenemos que conocer cuál es la importancia del Sistema Nacional de Inversión Pública, que fue el 2002, con las cuales se implementó, ¿no? La importancia, señores, del SNIP en esos tiempos justamente era de planificar, de racionalizar y optimizar el uso de los recursos públicos del Estado, dejando de gastar por gastar. Entonces, cuando se empezó a hacer los proyectos de inversión del 2002 hacia adelante, es por eso que se mandaba a hacer antes que nada
antes de hacerse la fase de la inversión, es decir, antes de hacerse el expediente técnico, ojo, antes de hacerse el expediente técnico, el SNIP mandaba, en otras palabras, hacerse el famoso un estudio de mercado. ¿Y cuál es ese estudio de mercado? Ese estudio de mercado se llamaba, pues, ¿no? Proyecto de inversión a nivel de perfil. ¿Se da cuenta? Se llamaba proyecto de inversión a nivel de perfil. En realidad era un estudio de mercado. ¿Por qué ese estudio? ¿Y por qué le digo que era en realidad un estudio de mercado? Porque este estudio de mercado demostraba la rentabilidad, ¿no? De la pertinencia de la ejecución del proyecto de inversión. O sea, de lo que antes del 2002 hacia atrás, toda inversión empezaba con expediente técnico hacia adelante. Entonces, pero esa era una forma de invertir por invertir, de gastar por gastar el presupuesto público, sin planificación. Entonces, por eso, con el SNIP ya el 2002 hacia adelante, con el SNIP manda hacerse este famoso perfil antes de hacerse el expediente técnico. Entonces, ya dejábamos de gastar por gastar. Entonces, primero hacíamos el estudio de la pertinencia, el estudio que nos garantizaba la viabilidad, ¿no? De hacerse o no hacerse ese proyecto de inversión. Entonces, ese era el objetivo principal del SNIP, amigos. Por eso se inserta el SNIP a nuestra economía. Ah, pero profesor, por ahí he escuchado que el SNIP fracasó. Sí, posiblemente haya fracasado, pero no fracasó como sistema. Los que hemos hecho fracasar somos nosotros los que estamos dentro de la administración pública. ¿Y sabe por qué? ¿Saben por qué? Porque el SNIP tenía pues sus lineamientos, ¿no? El SNIP decía, oiga, planifica, racionaliza y optimiza. Y sobre todo viabiliza proyectos pues que son necesarios y urgentes para la población. En ningún momento el SNIP decía, ¿sabes qué? Viabiliza proyectos que no son rentables para el Estado. No decía. Entonces, ¿por qué te digo que nosotros los que estamos en la administración pública, por qué nosotros somos los que nos hemos encargado a que eso no se cumpla? ¿Sabe cómo? Viabilizando, formulando y viabilizando proyectos de inversión pública que no tenían sentido realizarse. ¿Y cuáles eran esos tipos de proyectos, por ejemplo? ¿No? Parques, parques al sombrero, parques al lagarto, parques al árbitro, ¿no? Y así, diferentes tipos diferentes tipos de, ¿qué le digo? De ejemplos que podemos mencionar. De esa manera hemos hecho que el SNIP no funcione, señores. Por eso que desde el 2002 al 2016, fines de 2016, ¿no? Se cierra el capítulo del SNIP y entra en vigencia lo que es el Invierte P. El Invierte P lleva en su corazón la misma concepción del SNIP. Si el SNIP nació con el objetivo de planificar, racionalizar y optimizar el uso de recursos públicos del Estado, pues en la parte del Invierte P, en el objetivo del Invierte P, también se mantenía ese mismo objetivo. Nada más que en el Invierte P le agregamos nosotros ahora, ¿qué cosa? ¿No? El cierre de las brechas. Entonces ya el objetivo del Invierte P ahora es, ¿qué cosa? Planificar, racionalizar, optimizar, ¿no? En el cierre de brechas, en las necesidades urgentes que tiene la población como objetivo para mejorarle las condiciones de vida de la población. ¿Se da cuenta? Entonces, el SNIP, que fue, con el Invierte P, son primos hermanos. Pero para qué los dos siguen ahí? ¿Para qué? Como sistemas administrativos del Estado. ¿Para qué? Como le digo, ¿no? Para, sobre todo, planificar, ¿no? Y ver la calidad del proyecto de inversión que se pretende realizar. Y la calidad del proyecto de inversión, la calidad, la pertinencia del proyecto de inversión que se pretende hacer, eso se verifica ¿dónde? Eso se verifica en la etapa inicial, cuando se hace la formulación y la evaluación del proyecto de inversión, amigos. Ah, eso es lo importante. Entonces, por favor, no te me olvides. No solamente aprendamos de la formulación para adelante, no, sino para qué existe primero el SNIP y el InviérteP. Ya le estoy diciendo, ¿no? Justamente nacieron estos dos sistemas, ¿no? Y bueno, ya el segundo que está en vigencia para planificar, para racionalizar, para optimizar el uso de los recursos públicos del Estado en lo que realmente necesita la población. Ok, entonces, esto quería comentarle, por favor, ¿ya? Ahora sí, muy bien. Saludos a nuestros amigos que están conectados de diferentes partes de nuestro país. Jorge Pare, por ejemplo, está desde Puno. Elvis Camavilca desde San Mateo, Guarochirí. Saludos, mi estimado amigo. Ayacucho presente con Ruth Ponce. También está Victorio Vía desde Huánuco, ¿ah? La bonita ciudad de la eterna primavera, Huánuco, creo, ¿no? Por ahí se llaman las Pata Marías.
Alex Cruz, también saludos. Está presente también nuestro amigo, el ingeniero Antolín Durán Laurencio, desde la provincia de Pachitea, Huánuco, Perú. Saludos, ¿ya? Saludos, saludos. Acá Walter Álvarez nos dice, ¿cuándo se inicia el SNIP? Bueno, pues el SNIP, no, la pregunta mejor sería, ¿no? De cuándo se inició y hasta cuándo estuvo, ¿no? Estimado amigo, el SNIP pues estuvo vigente desde el 2002 hasta fines del 2016, ¿no? Y el 2017 ya entra en vigencia el Invierte P, ¿no? Hay diferencias que lo voy a comentar en un momentito, ¿ah? Hay diferencias que yo lo voy a comentar justamente en un momento, ¿ya? ¿Y en qué se mejora, y en qué mejora el Invierte P? Bueno, el Invierte P, como le digo, ya tiene, pues, hace la programación que no se hacía antes. La otra diferencia es que el SNP trabajaba full perfiles para todos los casos. En el caso ya de lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual Invierte P, ya se empieza a clasificar por naturaleza de la inversión, por el monto de la inversión y por la complejidad de la inversión, ¿no? Y ya no solamente se hace un tipo de estudio para todos, sino se clasifica en función a la naturaleza, a la complejidad y el mundo, ¿no? Eso lo vamos a comentar en un momentito, ¿ya? Saludos a todos, de verdad. ¿Y por qué un desastre las obras? Dice, ¿no? La burocracia. Claro, ese es otro tema, mi estimado Luis. Justamente por eso decía hace un momento, ¿no? No es que el sistema falle, sino que nosotros los que estamos dentro de la administración pública hacemos a veces que falle, ¿no? Los sistemas, ¿ok? Listo. Entonces, también está Dolly desde Cajamarca, Perú. Lambayeque presente con James Prado. Freddy Ledesma, desde la tierra linda de la incontrastable Huancayo, ¿ya? Saludos a cada uno de ustedes, amigos. Ok, listo. Empezamos rápidamente, ahora sí, ya sabemos de cómo nació el SNI, para qué nació el Invierte P. Ahora ya sabiendo, vamos a entrar a hablar sobre lo que es, ¿no? Los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Empezamos con el órgano, ¿no? Con los órganos rectores, con los entes rectores, ¿ya? Figura presente, Anderson, saludos. Entonces, mira, cuando hablamos del ente rector, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Acá tenemos que hablar de la Dirección General de Programación Multianual, que es el ente rector, ¿no? Que es el ente rector de todo este Invierte P. Oh, por favor, no te me vayas a equivocar, porque me han estado preguntando en horas también de la mañana y ayer también. Dice, profesor, ¿el Invierte P y el Sistema Nacional de Programación son temas diferentes? No, no, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? El Invierte Perú, ¿no? Y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones son lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Listo. Entonces, la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es el ente rector, ¿no? Del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Y que ya te decía, pues este InvierteP tiene 4 fases bien marcadas, ¿no? La primera que empieza con la programación multianual de las inversiones, las ideas de las inversiones. La siguiente es, ¿no? Con la formulación y evaluación. La tercera con la ejecución y el cuarto con el funcionamiento. Entonces, mira, este es el ciclo del proyecto. Profesor, desde que no existe nada, o sea, está en programación, sí, desde que no existe nada, está en letras, está en la programación multianual de inversiones. Y cuando pasa a la siguiente fase, que es la formulación y evaluación, entonces ahí entramos, en ese momento entramos recién a lo que es, ¿no? La formulación. Eso que estaba en letras, ahora pasa a ser por primera vez y existe en un compendio, ¿no? En un estudio, lo que se llama la formulación y evaluación del proyecto. Cuando se le declara viable el proyecto, significa que ese proyecto que se pretende realizar y que está en fase de preinversión, ¿no? Significa que ese proyecto, cuando se le da la viabilidad, significa que ese proyecto es importante, ese proyecto es pertinente su ejecución, ese proyecto causa rentabilidad social para el Estado, ¿se da cuenta? Por eso se le da, ¿no? Se le da la viabilidad, que es la evaluación. ¿Ah? Y luego recién pasamos a la siguiente fase, que es la ejecución, donde se hace el expediente técnico, y luego recién se termina de ejecutar y va a entrar a la fase de funcionamiento. Entonces, pero ¿cuáles son aquellas funciones de este, ¿no? De este ente rector, que es, ¿no? La Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones a través del Ministerio de Economía y Finanzas? Aprobar. ¿Cuáles son las funciones primordiales? Aprobar las directivas, procedimientos, lineamientos, instrumentos metodológicos de alcance general y demás normas complementarias, ¿no? De este Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que son necesarios para el funcionamiento y la aplicación de las fases del ciclo de inversión. ¿Se da cuenta? Señores, como ente rector, obviamente, pues tiene que dar los lineamientos, ¿no? Tiene que dar los lineamientos. Ahí está, por eso dice, ¿no? Aprobar directivas, procedimientos, lineamientos. Como ente rector, que es la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Entonces, aquí empezamos a hablar ahora del órgano resolutivo, ¿no? Pero ¿quiénes son esos órganos resolutivos? Ah, los órganos resolutivos son ¿no? Los titulares, ¿no? O las autoridades más altas del sector, ¿no? Entonces, aquí vemos, por favor, ojo, pestaña y ceja aquí. Dice, ¿no? El órgano resolutivo es el ministro, el titular o la máxima autoridad ejecutiva del sector. Ah, entonces, a nivel de sectores, ¿no? El órgano resolutivo es el ministro. Ah, ya. Y los demás niveles de gobierno, ya sean gobiernos regionales y locales, ¿quiénes son los órganos resolutivos? Ah, los órganos resolutivos son los siguientes, ¿no? Dice, en los gobiernos regionales, el órgano resolutivo es el gobernador regional. Y en el caso de los gobiernos locales, ¿no? El órgano resolutivo es el alcalde, no nos olvidemos esa parte, ¿ya? Por favor. Entonces, cuando decimos el órgano resolutivo, ¿cuál es su función? ¿Qué hace el órgano resolutivo como, ¿no? Como la autoridad más alta, ya sea del sector, o ya sea del gobierno regional, o ya sea del gobierno local? ¿Cuál es su función? Dice, ¿no? El órgano resolutivo del sector, dice, aprueba los indicadores de brechas y los criterios para la priorización de las inversiones. Mira, criterios para la programación, ¿no? Para la priorización de las inversiones. ¿De qué manera se van a priorizar las inversiones, no? Y cuando hablamos de inversiones, estamos hablando, pues, ¿no? De los proyectos a ejecutarse, ¿no? Dice que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional a ser aplicados en la fase de programación multianual de inversiones en los 3 niveles de gobierno. Ah, ¿y cuáles son los 3 niveles de gobierno? Ah, eso ya lo hemos desarrollado en gestión pública, pero también lo vamos a decir aquí, ¿no? Un nivel de gobierno nacional, regional y local, ¿no? De acuerdo a las medidas sectoriales definidas por los rectores de las políticas sectoriales. Ah, entonces, señores, el órgano resolutivo es quien representa, pues, ¿no? En materia de inversiones de cada sector, ya sea el sector, ¿no? En gobierno nacional, en gobiernos regionales o gobiernos locales, ¿no? Que aprueban los indicadores de las brechas y sobre todo los criterios para la priorización de las inversiones, ¿ok? Listo. Atentos, por favor, porque en cualquier momento lanzamos las preguntas, ¿ya? Ahí está, Arequipa presente también con Alex Cruz. Anderson también desde Piura. Trujillo presente con Heriberto Chávez. Ok. Acá tenemos ahora lo que es, ¿no? De la OPMI del sector. Mira, una cosa es ¿no? El órgano resolutivo y ahora es ¿no? La OPMI del sector. ¿Y cuál es su función de la OPMI de cada sector, ¿no? Porque esto es de cada sector. Y aquí ¿qué son los sectores? Los sectores, no te olvides, porque son, ¿no? Los ministerios, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice, amigos, aquí? Tiene como función elaborar la programación multianual de las inversiones del sector. ¿Ah? ¿En coordinación con quién? En coordinación con las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras respectivas, ¿no? Así como con los órganos que desarrollan las funciones de planeamiento estratégico y presupuesto, y con las entidades y empresas públicas agrupadas del sector. Entonces, señores, OPMI, ¿no? OPMI existen en las 3.000 instituciones que tiene el Estado. Pero ¿cuál es su función de la OPMI? En este caso particular del sector, ¿no? Las OPMIs de los sectores, elaborar la programación multianual de las inversiones. Profesor, la Municipalidad Provincial de Piura, ¿no? De Piura, ¿cuál es su función de la OPMI que está ahí? Justamente, ¿qué cosa? Elaborar la programación multianual, ¿no? De las inversiones. ¿Y qué es esa programación multianual de las inversiones? Es hacer en palabras simples, es hacer la relación de proyectos a ejecutarse, ¿no? Pero esa relación de proyectos a ejecutarse, pues no se hacen simple y llanamente porque le parece, pues, ¿no? Al jefe de la OPMI, sino que tiene que ajustarse ¿a qué? Se tiene que ajustarse a ciertos criterios. Se tiene que ajustarse a ciertos criterios, ¿cierto? Claro, pues. Profesor, la Municipalidad Provincial de Huamanga y Ayacucho, su OPMI, ¿qué hace? Igualito, ¿no? La programación multianual de las inversiones, que es la relación de proyectos a ejecutarse. Ah, pero también vuelvo a decir, ¿no? Que no es que programe o hace la relación de proyectos a ejecutarse que él crea conveniente, sino que tiene que sujetarse a los lineamientos, ¿no? De los sectores, ¿ok? Listo, ¿qué más?
Nos dice también acá, ¿no? De las OPMIs de los gobiernos regionales y locales. Hemos hablado de la OPMI de quién? De los sectores, ¿no? Ahora hablamos de, ¿no? de las OPMIs de quién? De los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Porque también tiene su OPMI. Dice, no, tiene como función también elaborar la programación multianual de las inversiones. ¿Te das cuenta? O sea, la OPMI del sector salud, la OPMI del sector agricultura, la OPMI del sector transporte, tienen funciones similares con la OPMI del gobierno regional de Piura, tiene funciones similares con la OPMI del gobierno regional de Arequipa, tiene funciones similares con la OPMI de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, Lima. ¿Tiene funciones similares? Sí, todos ellos hacen programación multianual de inversiones. Ah, pero sujetándose a los criterios que emanan cada sector, para poder en función de ello priorizar qué tipo de proyectos de inversión, ¿no? Tienen que priorizar en función a su realidad, ¿no? En función a cierre de brechas, en función a los diagnósticos, a las políticas y planes, ¿no? de gobierno, en función también a los diagnósticos, ¿no? situacionales de cada territorio. Entonces, por eso nos dice ahí, ¿no? Que las OPMIs de los sectores gobierno regional y gobierno local tienen también como función hacer la programación multianual de las inversiones, ¿no? En coordinación con también las unidades ejecutoras respectivas, ¿no? Y así como también dice, ¿no? Con los órganos que desarrollan las funciones de planeamiento estratégico y presupuesto, porque no te olvides que no se puede programar si es que no se hace también, ¿no? La coordinación con presupuesto. Y por eso también presupuesto, ¿no? Por el lado de presupuesto, mira, fíjate, ¿ah? Por el lado de presupuesto también se habla, ¿no? ¿De qué? ¿No? De la 28411, ¿no? Que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que habla, ¿no? ¿No? También habla lo que es, ¿no? La programación multianual presupuestaria, ¿eh? Habla de la programación multianual presupuestaria. Y aquí en el INVIERDP hablamos, ¿no? De la programación multianual de inversiones. Y si vamos al lado de la ley de contratación con el Estado, hablamos, ¿no? De la programación multianual de bienes, servicios y obras. ¿Te das cuenta? Mira, los sistemas administrativos del Estado, ¿cómo están concatenados? Ya están trabajando casi de manera de la mano, simultáneo, ¿no? Trabajando para hacer la programación trianual en todos ellos. ¿Mm? Listo. Entonces, vamos a lo siguiente. Señores, hablemos ahora de lo que es, ¿no? Lo que es, pues, ¿no? El Sistema Nacional también de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, ¿no? Que nace, pues, con el Decreto Legislativo 1252, ¿no? ¿Y qué es qué cosa? Dice, ¿no? Tiene como objetivo, ¿qué cosa? Ah, tiene como objetivo crear. Ahí está, lo que les decía hace un momento, ¿no? Tiene como objetivo, ¿qué cosa? Crear el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Ah? O sea, primero que nada tenemos que saber para qué existe, bueno, ¿para qué se hizo? ¿No? Y dice que se crea como Sistema Administrativo del Estado. Ya te decía, por favor, para mis nuevos amigos que están conectados, existen 11 sistemas administrativos del Estado y cada sistema administrativo tiene una función. ¿No? Uno de ellos tiene función de administrar todo el tema de recursos humanos con Servir, el otro tiene, ¿no? todo el sistema de contabilidad con la Dirección General de Contabilidad Pública, el otro tiene, ¿no? El tema de tesorería, ¿no? Con el Sistema Nacional de Tesorería. Y así, 11 sistemas administrativos del Estado que cada quien tiene su tarea. Y este INVIERDP es otro sistema administrativo del Estado que se encarga de todo el tema de proyectos de inversión, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Ah, la finalidad es el uso efectivo, ¿no? De la inversión pública. ¿Eh? Uso efectivo, incluso, ¿no? De los recursos, ¿no? Para la inversión pública, orientados a la inversión pública. Uso efectivo. ¿Y qué entendemos por uso efectivo, amigos? ¿Qué entendemos por uso efectivo? ¿Ah? Cuando a usted le dicen, ¿sabe qué? No, por decir, no sé, pues no, por ahí te hace una recomendación y le dicen, oiga, haga un uso efectivo de sus ingresos. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué se entiende ahí? Ah, te está diciendo que gastes bien, ¿no? ¿No? Que gastes bien ese presupuesto. Igualito acá. La finalidad de este INVIERDP es justamente el uso efectivo de la inversión pública, ¿no? Que se utilice el recurso público, los recursos presupuestarios del Estado, en temas urgentes para la población. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Entonces, sobre todo, ¿orientado a qué? ¿No? Sobre todo, ¿orientado a qué? Orientado a cerrar brechas. A cerrar brechas, pero ya habíamos definido brechas, lo volvemos a decir. Brechas que son las necesidades básicas. Esto es lo que le hace diferente a cualquier definición. Necesidades básicas o urgentes.
o prioritarias, vamos a decir así, ¿ya? Entonces, definición de brechas, ¿no? Esa, ¿no? Es aquella que produce lo que es las necesidades básicas, urgentes, prioritarias, que no pueden esperar. ¿Se da cuenta? Que no pueden esperar para que la población pueda mejorar sus condiciones de vida, ¿no? A nivel de sociedad. Entonces, cuando hablamos de cierre de brechas, ¿no? Es producir aquellas necesidades que la población necesita que se le dé. ¿Y cuáles son esos? Ah, cierre de brechas de infraestructura o cierre de brechas también, ¿no? De acceso a servicios públicos. Ojo, ¿ah? Cierre de brechas de acceso a infraestructura, ¿no? Y también cierre de brechas, ¿no? A servicios públicos. Ahí está. Ese es el invierte P amigos. Vuelvo a repetir, que tiene como finalidad hacer un uso óptimo de los recursos del Estado, ¿ya? A ver, vamos a responder algunas consultas que estoy viendo por acá. Ahí está también presente nuestro, el magíster Miguel Ángel Linamango Guevara. Saludos, magíster, buenas tardes. También está presente nuestro amigo Héctor Mota, ¿no? Ah, gracias, gracias por sus palabras. Anderson Martín me dice, muy didáctica la exposición, si se aprende mejor. Uy, caramba, excelente, gracias. Ok, saludos a todos. Ah, mira, está nuestro amigo Vázquez desde La Libertad, ¿no? Edgar Córdoba, exponente. Gracias, Edgar, saludos. Cajamarca presente, Luis Celada, ¿no? Cajamarca presente, buenas noches, y también al economista Germán Valero Maita, ¿no? Saludos. Ok, entonces mire, por favor, mis amigos, acá lo que quiero que se entienda exactamente de cada fase que tiene el Invierte P, qué es lo que compete, ¿ya? De cada fase, qué es lo que se hace en cada fase. Eso, por favor. Ojo, así, ojo, pestaña y ceja. Mire, ¿qué dice? La programación multianual, ¿no? En realidad se llama programación multianual de las inversiones, ¿cierto? ¿Y quién está aquí? ¿Qué oficina? ¿Cómo se llama esa oficina? A ver, ¿quién me dice, por favor, rapidísimo, en las redes, como habíamos estado conversando, que van a participar, por favor? En esta primera parte, ¿qué hace la programación multianual de las inversiones? ¿Qué oficina está ahí? ¿Cómo se llama esa oficina? Urgente, por favor. A ver. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa oficina? ¿Cómo se llama esa oficina que hace la programación multianual? A ver, urgente. A ver, ¿qué nos dice por ahí? Ajá. Saludos para el licenciado Javier José Litano. Saludos, licenciado. Efectivamente, ¿no? Gracias, Henry Joel. Se llama OPMI, ¿no? La Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Este señor es el responsable de hacer la programación multianual de las inversiones. No te olvides, ¿ah? Excelente, ¿no? Ahí está también, justamente nos habla Eduardo de la Cruz, de la OPMI, efectivamente. Guido también dice OPMI, Ronald Yamil me dice OPMI, efectivamente. Steven Sandoval también dice la OPMI, claro que sí. Y también Yesenia Gómez, saludos Yesenia, dice la OPMI, claro que sí, ¿no? Efectivamente, señores, se llama la OPMI, ¿no? Que es la Oficina de Programación Multianual de las Inversiones, correcto, ya parece que sí, están conociendo, entonces vamos a un poquito más a, ¿no? Avanzar, ¿ya? Eso me parece genial. Si las bases están concretas, entonces ya podemos avanzar un poquito más, pues, ¿sí o no? Claro. Entonces, esta primera parte se llama la programación multianual de las inversiones, pero te estoy diciendo que esta programación multianual de las inversiones, como ya seguramente ustedes lo saben también, que no se hace por hacer, ¿no? Sino que se tiene que tener en cuenta varios criterios importantes. Entre uno de ellos, por ejemplo, es que se debe programar proyectos de inversión que cierren brechas. Se deben programar proyectos de inversión que estén alineados con las políticas y planes, ¿no? De los sectores, ¿no? O políticas regionales o políticas locales, como por ejemplo son los planes de desarrollo concertado regional o los planes de desarrollo concertado local, por ejemplo, ¿cierto? Y también se tiene que, por ejemplo, tener en consideración qué cosa. Se tiene que tener en consideración, por ejemplo, lo que es, ¿no? ¿No? Los diagnósticos territoriales, porque de los diagnósticos territoriales son los que salen pues los problemas de cada lugar, ¿no? Ya sea del territorio local, ya sea del territorio regional o ya sea incluso del territorio nacional. De ahí es donde sale. Entonces, por eso nos dice, señores, que la parte uno, que es la programación multianual de las inversiones, ahí está la OPMI, y esto se hace, bueno, con el diagnóstico situacional de las brechas. Vuelvo a repetir, las brechas, ¿qué cosas son? Necesidades básicas aún no satisfechas. La pregunta es lo siguiente, por favor, amigos, atentos. La pregunta es,
Ajá, Leandro Villegas nos dice la programación multianual de las inversiones que tiene que formular la OPMI. Claro que sí, ¿no? Son los proyectos elegidos en el presupuesto participativo. Muy bien, excelente, Leandro Villena. Muy bien, excelente. Aquí me agregó algo más. Y eso es importante lo que decía, ¿no? ¿De dónde salen también esa priorización de proyectos? Salen, pues, ¿no? De los procesos de presupuesto participativo, ¿cierto? Donde esto se tiene que realizar por ley y estos proyectos, ¿no? También tienen que integrarse a la programación multianual de las inversiones, pero tremenda tarea del jefe de la OPMI, porque él tiene que hacer, pues, ¿no? Porque incluso él quisiera, pues, priorizar 200, 300 proyectos, ¿no? Pero, siempre el pero, ¿no? Tiene que limitarse al tema presupuestal también, por eso que dice, ¿no? Hace un momento hemos visto, ¿no? Que tiene que sentarse con quién, tiene que sentarse con planeamiento y presupuesto, sobre todo, ¿eh? ¿Para qué? Para, en función del presupuesto que se tiene, también priorizar, pues, ¿no? Entonces, ok, vamos a la siguiente parte, que dice la formulación y evaluación del proyecto de inversión. Y nos dice que en esta parte se tiene que hacer, ¿no? La formulación de los proyectos de inversión pública. Y aquí tenemos que hablar, ¿no? De manera inmediata y concreta, que, ¿no? En esta parte de la formulación y evaluación se tiene que plantear, ¿no? O tres tipos de ficha, cualquiera de los tres tipos de ficha, o el perfil, ¿cierto? ¿Se acuerden, por favor? ¿No? Ya sea en esta parte que es esta formulación y evaluación que dice, ¿no? En esta fase, ¿no? De lo que hemos programado arriba, está en idea, en la siguiente parte, nosotros empezamos a formular esos proyectos. Ah, profesor, ¿tengo que hacer los perfiles? No, espérate un rato. Para empezar, solamente hay un solo tipo de, ¿no? Que es un solo tipo de inversión que se llama perfil. Los tres primeros se llaman fichas, ¿no? Ya, a ver, en esta fase de la formulación, solamente acá hacemos la presentación, ¿ya? Porque luego más adelante lo voy a desarrollar. Entonces, dice, ¿no? En la fase de la formulación de los proyectos, o vas a elaborar la ficha técnica simplificada, o vas a formular la ficha técnica estándar, o vas a formular la ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad, o vas a formular el perfil. Aguante, profesor, ¿cómo es eso que voy a hacer tres tipos de ficha y más el perfil? ¿Cómo la cosa? Ah, para mis amigos que no conocen, no te preocupes. Ahorita le vamos a explicar cuándo se hace qué, ¿ya? Un ratito, por favor, no te me preocupes. Un ratitito y lo hacemos, ¿ya? En la siguiente fase vemos el tema de la ejecución, ¿no? También conocido como la fase de inversión, porque en esta fase de ejecución hacemos ¿qué cosa? Los estudios definitivos o el expediente técnico. Esto es un trabajo netamente, pues, técnico, ¿no? De nuestros amigos ingenieros, arquitectos, que ellos trabajan esta parte, ¿no? Además de formularse, ¿no? Los estudios definitivos o el expediente técnico, empezamos a formular también lo que se llama, ¿no? A ejecutar, ¿no? La parte de la ejecución física y financiera del proyecto. ¿Te das cuenta, por favor? Yo quiero que te des cuenta algo aquí. Ojo, pestaña y ceja. En la programación multianual te decía que los proyectos de inversión por primera vez, ¿no? Se insertan en letras, en idea, en palabras nada más está, ¿no? En la programación multianual está así, pues, ¿no? En idea. Por eso existe un formato que dice, ¿no? Registro de la idea. Está en idea. En la cartera de proyectos está en idea, ¿no? Pasa a la siguiente fase, eso que está en idea, empieza ya a aparecer un compendio, ¿no? Que se llama, pues, o fichas técnicas o el perfil, ¿ya? Pero ya aparece un compendio, pero sigue en papel. Cuando pasamos a la siguiente fase, que se llama la fase de ejecución, y se haga el expediente técnico o los estudios definitivos, sigue en papel. ¿Y en qué momento ya el proyecto de inversión, en qué momento el proyecto de inversión ya pasa, ¿no? A existir? ¿En qué momento el proyecto de inversión empieza a existir? ¿En qué momento? Ah, en el momento en que se empieza a ejecutar los proyectos de inversión. En el momento que empiezan ya a revolotear la tierra de tu cuadra, a botar todas las pistas y veredas, ¿no? En ese momento empieza el proyecto a concretarse. ¿Mm? Y cuando se termine la ejecución física y financiera del proyecto, sobre todo la física, entramos a la etapa del funcionamiento, ¿no? Funcionamiento es lo que es la operación y mantenimiento de los activos generados, ¿no? Listo. Ahí está, ¿no? Y tiene que ver, ajá, Henry Joel me dice, tiene que ver también con presupuesto, efectivamente que sí, ya decíamos hace un momento, ¿no? Los proyectos de inversión pública tienen que ir de la mano con presupuesto y planeamiento. Planeamiento, ¿por qué? Porque, y fíjate, ¿ah?
Planeamiento, ¿por qué? Porque tiene que planificar los proyectos que se van a ejecutar. O sea, tampoco no se puede ejecutar por ejecutar cualquier tipo de proyecto. Por esto, señores, cuando hablamos de que exista un proyecto de inversión, ¿no? Inclusive están amarrados aquí de manera inmediata, así en primer plano, están amarrados tres sistemas administrativos del Estado. Invierte P. Está amarrado presupuesto público. Está amarrado la ley de contratación con el Estado, con el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ver. Mire, fíjese por favor. Dice, ¿no? ¿Cuál es el objeto de este Invierte P? Dice, ¿no? Fortalecer la vinculación. Mira, fíjate, ¿eh? Fortalecer la vinculación, y ahí lo que decía pues, nuestro amigo Henry, fortalecer la vinculación, ¿de qué? Dice, del programa multianual de inversiones. ¿Quién ve ese tema, programa multianual de inversiones? ¿Quién lo ve? Ah, lo ve pues el Invierte P, es cierto. La programación multianual de inversiones lo ve el Invierte P. ¿No? Dice, ¿no? Con el planeamiento estratégico. ¿Qué es planeamiento estratégico? ¿A qué sistema administrativo del Estado pertenece? Que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Ah? En este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que es como ente rector de ese plan, en este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico se ve qué cosa? Se ve el tema, ¿no? De los criterios, de los objetivos nacionales, ¿no? De los objetivos nacionales, ¿no? Desde ahí se empieza a trabajar por lo que se llama, ¿no? La política general de gobierno, ¿no? La política de Estado, y luego de ello salen las políticas estratégicas de los sectores. ¿Ah? Entonces yo incluso en primer plano pondría al Sistema Nacional de, ¿no? De planeamiento estratégico. Es en primer plano. Es el que toma la decisión, es el que direcciona cuáles son los objetivos del Estado. Es el que direcciona. ¿Ah? Y luego recién el Invierte P con que ¿no? El Invierte P a través de la programación multinacional de inversiones, ¿no? Se engancha a lo que es, ¿no? El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico engancha con el Invierte P a través de la programación multinacional de inversiones. ¿Se da cuenta? Por eso decíamos hace un momento, pues, ¿no? Que el Invierte P dice, no, no programa cualquier tipo de proyecto, sino programa en función, ¿no? Uno de ellos dice, ¿no? Cierre de brechas, el otro dice, no, en función a los lineamientos de políticas y planes de los sectores. Ahí está, pues, ¿no? Así engancha, pues, amigos. ¿Mm? Entonces, por eso, mis amigos, por favor, por favorcito, mira, le estoy diciendo, ¿ah? Por favor, si usted ha asumido una jefatura de la Oficina de Programación Multinacional de Inversiones o PMI, si has asumido el tema de las unidades formuladoras, por favor, hay que tener en cuenta lo que dice, ¿no? El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. No es hacer por hacer, mis amigos, ¿ya? No es hacer por hacer. Pero por ahí me puede decir, profesor, pero yo he visto que el gobernador le dice que sabe que prioriza un proyecto de inversión que no cumple los requisitos. Profesor, yo también he visto que un alcalde también le dice pues al jefe de OPMI que ponga un proyecto de inversión que no ha sido, que no pasaba por ahí. Sí, pues señor, pasa. A veces me pasa, ¿no? Porque estamos todos los días en la administración pública, pasa. Pero no, pero señores, si seguimos haciendo aquellas situaciones, ¿no? No vamos a hacer que cumpla el Invierte P su objetivo, que es la administración eficiente de las inversiones públicas. ¿Ah? No vamos a hacer que cumpla. Pero, profesor, ¿qué hago entonces? No, ¿sabe lo que debe hacer? Es justamente para eso nos estamos capacitando, para que usted se convierta en órgano, que digo, asesor, ya sea de la subgerencia, de la gerencia, si tienes alcance o llegada al gobierno, al alcalde, al gobernador, no, pues asesorarlo. Porque en todo caso, si no, en 1, 2, 3, 4, 5 años adelante vamos a estar hablando otra vez que el Invierte P no sirve. Igualito que dijimos del SNIP, que el SNIP no sirve. Mentira, señores, no es que el SNIP no sirva, sino que nosotros nos encargamos administrativamente que no funcione. ¿Ya? Entonces, ese es un tema importante. Entonces, el objetivo de este Invierte P es justamente, ¿qué cosa? Enlazar con el planeamiento estratégico. Es lo primero, que es el que toma la decisión. Y luego también con el Sistema Nacional de Presupuesto Público, amigos. ¿Ah? Con el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, planeamiento estratégico, ¿qué es? El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Programación multianual presupuestaria, la 28411, ¿no? Ley General del Sistema de Presupuesto Público. Ajá. Y luego, ¿enlazado con quién?
con los objetivos nacionales, los objetivos regionales y los objetivos, ¿no?, locales. ¿Te das cuenta? ¿Y sabes cómo se llaman esos objetivos nacional, regionales y locales, amigos? Eso se llama la política general de gobierno. Profesor, ¿y qué es la política general de gobierno? La política general de gobierno es aquellos objetivos primordiales del Estado, ¿no? Los objetivos primordiales. Es la que nosotros nos sirve como guía para todas las demás instituciones del Estado orientarnos en función a ello. La política general de gobierno, por ejemplo, dice, ¿no? Debemos orientar, ¿no?, los recursos del Estado en cierre de brechas, ¿no? Agua, desagüe, salud, educación, el tema de carreteras, ¿no? El tema de seguridad ciudadana, el tema de gestión de residuos sólidos. Eso es lo primordial que tienen que tener, ¿no?, las sociedades para que puedan, ¿no?, cerrar aquellas brechas. Así de simple. Entonces, señores, la programación multianual de las inversiones, dice, ¿no?, es orientar el gasto de inversión pública en función de criterios de priorización y cierre de brechas. ¿Mm? También es establecer, dice, los procesos y disposiciones aplicables para el funcionamiento de la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión. Amigos, por favor, en la fase de la formulación y evaluación, ahí está el tema importante, ahí está el meollo, ahí está el kit del InviérteP. Si simplemente formulamos mal los proyectos, por consecuencia tendremos, ¿no?, malas ejecuciones y proyectos que no cumplan el objetivo, ¿no?, de la rentabilización, ¿no?, de los beneficios en la sociedad. ¿Ah? Entonces, por eso tenemos que formular bien los proyectos para tener proyectos de calidad, pues, señores. Lo que se busca es calidad de la inversión. Gastar es fácil. Gastar es fácil, señores. Lo que buscamos, y es un poco difícil, es la calidad en el gasto. ¿Eh? Eso es lo que buscamos, señores. Ok, listo. Ujú. Ok, Henry Joel, claro, en la ejecución, pues no, es lo que estamos hablando justamente. Muy bien. Leandro Villena me dice, ¿en qué momento se realiza la programación multianual de inversiones y si se realiza cada año? Claro, efectivamente, ¿no? A ver, si bien es cierto, la programación multianual de inversiones se hace, pues, no, dijimos, ¿no?, para 3 años, pero esto se hace la actualización, ¿no?, anual, pues, ¿no? Porque siempre hay nuevos problemas que se tiene que incluir en la programación multianual de las inversiones. ¿Ya? Entonces, eso es, amigos, ¿ya? Listo. Tenemos acá también lo que es la clasificación del nivel de complejidad de un proyecto de inversión. Te decía hace un momento, señores, cuando existía el InviérteP, perdón, el SNIP, para todos los casos se hacían perfiles, para todos los casos, ¿no? Claro, tenían algunas variaciones, pero para todos los casos se hacían perfiles. Con el InviérteP ya no, pues. Con el InviérteP ya se hace lo que es, ¿no? Lo que es, ¿no? Ya tipo de fichas, lo que le dije hace un momento ya, ¿no? Las fichas técnicas simplificadas, las fichas técnicas estándar, pues las fichas técnicas para proyectos de baja y mediana complejidad y los perfiles. Y que dicho sea de paso, ¿no?, te estoy mencionando de las simplificadas, estándar y así para abajo, va aumentando el monto de la inversión. Ya te decía hace un momento, ¿no? Ahora, ya no, para todos los casos no es perfiles, para todos los tipos de proyectos de inversión no son perfiles. Ahora se hace en función a la naturaleza, a la complejidad y al monto de la inversión. ¿Ah? Ya. Entonces, mira, ve, acá, por ejemplo, encontramos, dice, ¿no? Se formulan proyectos de inversión, ¿no? Se llaman de baja complejidad. Se llaman de baja complejidad cuando son menores a 750 unidades impositivas tributarias. Cuando son menores a 750 unidades impositivas tributarias, es decir, son proyectos, ¿no?, de un monto bajo y un riesgo bajo. ¿Eh? A ver si me multiplican, por favor, amigos de las redes. ¿Cuántos 750 UITs ahora con la UIT actual, por favor? ¿Ya? Me van pasando, ¿ya? ¿Cuánto? Mira, dice, ¿no? Se denominan proyectos de baja complejidad cuando el riesgo es bajo y el monto es bajo. Ya. Y cuando el monto va creciendo, por ejemplo, de 750 a 15,000 unidades impositivas tributarias, entonces se empieza a incrementar, dice, ¿no? ¿No? Ya son proyectos de mediana complejidad, porque dicho sea de paso también, son ya, ¿no?, son proyectos de riesgo medio. ¿Mm? Son proyectos ya de riesgo medio. Y así como también, ¿no? Dice, ¿no? Podemos estar viendo, por ejemplo, acá en la parte de proyectos, ¿no?, de 407,000 unidades impositivas hacia arriba, son ya montos altos y
son de riesgo alto. ¿Ve? Son también de riesgo alto. Entonces, por eso te decía, vuelvo a decir, ¿no? Con el SNIP, para todos los casos era perfiles, 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 para cualquier monto. Pero en el caso ahora del Invierte P, ya no, pues, ¿no? En el caso del Invierte P, ya es en función al monto, naturaleza, complejidad del proyecto de inversión. ¿Ya? Listo. A ver si me multiplican, por favor. A ver si me multiplican el 750, ¿cuánto sale? Y 15.000 también unidades impositivas tributarias, ¿cuánto sale? Saludos para nuestra coleguita Marilu Pedraza Medrano también, que justamente nos está viendo, ¿no? Gran. Hola, hola, hola. Ahí estamos, Majito. Parece que hubo una interrupción, pero Sí, sí. podemos volver a compartir. Muchas gracias. No sé si está viendo, por favor, me A confirman. ver. Ya, ahora sí. Ya, muchas Ya te gracias, muchas visualizo. gracias. Ok, excelente. Gracias. Entonces, bien amigos, continuamos, ¿no? Entonces decíamos que en la OPMI, ¿no? Se tiene que hacer la programación multianual y gestión de inversiones cada 30 de marzo, dice, ¿no? De cada año, ¿ya? Y hay que hacer el seguimiento, porque justamente esa es su tarea de la OPMI, hacer el seguimiento, hacer la actualización de la cartera de inversiones, ¿ya? Y también por el lado de la unidad formuladora, ¿no? Por el lado de la unidad formuladora, ¿no? Dice, ¿no? Elaboración de las fichas técnicas de proyectos, ¿no? También elaboración de los estudios de preinversión. ¿Cuántos estudios de preinversión? ¿No? Uno, justamente, ¿no? Uno. Ok. A ver, un ratito, por favor. Listo. Y también ¿cuál es su tarea de la unidad ejecutora? La tarea de la unidad ejecutora justamente también dice, ¿no? Es el responsable de la ejecución de la inversión, ¿no? Es el responsable de la ejecución de la inversión, ¿sí? Ok. Y luego también tenemos ahí ¿no? a la Dirección General de Programación Multianual, ¿no? Que es la autoridad técnica y normativa, ¿no? Es la autoridad y solución a un problema, ¿no? ¿Y para qué se hace un proyecto de inversión? A ver, ¿quién me dice por favor en las redes? A ver, vamos a preguntar a nuestros amigos de las redes, ¿para qué se hace un proyecto de inversión? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la finalidad de hacerse un proyecto de inversión? A ver, ¿qué me dicen amigos? ¿Cuál es la finalidad de hacerse un proyecto de inversión? ¿Cuál es la finalidad de que el Estado haga un proyecto de inversión? ¿Mm? ¿Cuál es la finalidad? A ver si me va respondiendo, ¿ya? Dice, un proyecto de inversión, amigos, un proyecto de inversión es toda intervención limitada en el tiempo, ¿no? Que utiliza también total o parcialmente los recursos públicos del Estado, con la finalidad de
mejorar o a ver. Sí, estamos viendo bien. Algo pasa con las redes, por favor. Ahí está, muchísimas gracias. Nos dice acá, pues, ¿no? Efraín Calderón nos dice, para satisfacer necesidades sociales, servicios básicos. Claro que sí, ¿no? Ese es el objetivo del INVIERTP. Ese es el objetivo de los proyectos de inversión, ¿no? También satisfacer necesidades, ¿eh? Satisfacer necesidades. Ahí está, ¿no? Julio Llave nos dice justamente satisfacer necesidades. Señores, decíamos un proyecto de inversión, ¿para qué se hace? ¿No? Para solucionar un problema. Y segundo, ¿para qué se hace un proyecto de inversión? ¿No? Para producir bienes y servicios. Para eso se hace un proyecto de inversión, señores, ¿ya? Y además, decíamos, es toda intervención limitada en el tiempo. ¿Por qué es toda intervención limitada en el tiempo? ¿Por qué? Ah, porque un proyecto de inversión pues no dura para toda la vida, ¿no? Un proyecto de inversión tiene pues un periodo de vida útil. Por eso dice que es toda intervención limitada en el tiempo. Toda intervención limitada en el tiempo para cerrar brechas. Efectivamente, Ruth, gracias. ¿No? Para cerrar brechas. Marina me dice, saludos Marina García. Caramba, gusto saludarte Marina, desde Cajamarca. Saludos. Excelente. Entonces nos dice, mira, ve, que utiliza total o parcialmente el recurso público del Estado. Claro, que de todo el presupuesto que se tenga, ya sea crear, donde no existe, pues, no, un tipo de proyecto o atención del Estado, es para crear, ¿no? Y si ya colapsó, ya, pues, no llegó su vida útil del proyecto de inversión, entonces sería para ampliar. Y así, ¿no? Dependiendo, será para mejorar o recuperar la capacidad productora. Por eso te decía, ¿para qué se hace un proyecto de inversión también? ¿No? Para producir bienes y servicios. Para producir bienes y servicios. A ver, amigos de las redes, por favor. ¿De qué manera con un proyecto de inversión se produce bienes y servicios? Ojo, ¿de qué manera se produce bienes y servicios con los proyectos de inversión? A ver, rapidísimo, quiero 5 respuestas. ¿De qué manera se producen los bienes y servicios con los proyectos de inversión? A ver, ¿quién me dice, por favor, ya? ¿Quién me dice, por favor? A ver, ¿de qué manera se producen los bienes y servicios, ¿no? Con los proyectos de inversión pública. Mientras vamos explicando, ¿ya? Dice, ¿no? Acá tenemos la secuencia, ¿no? Dice que todo proyecto de inversión pública, ley debe atravesar, ¿no? ¿Cuál es la secuencia? Primero que nada, o hacemos la ficha técnica o hacemos el estudio de preinversión. ¿Y cuántos tipos de ficha técnica existen? A ver, ¿cuántos tipos de técnica existen? Amigos, rapidísimo. ¿3 o 4 o 1? ¿Cuántos tipos de fichas técnicas existen? A ver, por favor, ¿no? Y por el lado, ¿cuántos tipos de estudios de preinversión existen? A ver, ¿qué me dicen, por favor? Rapidísimo. ¿No? Entonces, habíamos comentado por ahí que existen varios tipos, ¿no? De fichas técnicas. No lo vamos a decir porque quiero que responda, ¿ya? ¿Cuántos tipos de fichas técnicas existen y cuántos tipos de estudios de preinversión existen? Ahí tenemos ya la respuesta, ¿ve? Rapidísimo, ¿eh? Conectadísimo, mis amigos. Ahí está, ¿no? Marlon me dice 3, claro que sí, 3 tipos de fichas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cuáles son, ¿no? Steven también me dice 3, efectivamente, ¿no? 3, correcto. ¿Y cuántos estudios de preinversión, ah? ¿Cuántos estudios de preinversión? ¿Ah? Eduardo La Cruz Fernández, 3, Ronald Carranza, 3, y David Akia también me dice, ¿no? 3, profesor, correcto, ¿no? Efectivamente existen 3. O formulamos la ficha técnica, cualquiera de las fichas técnicas, o formulamos el estudio de preinversión. ¿Cuántos estudios de preinversión? 1. 1. El perfil. Entonces voy a aprovechar aquí para que, por favor, aquellos consultores, hasta ahora sigo viendo, amigos, ¿no? Formulan proyectos de inversión, ¿no? De 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, ¿no? Y le ponen en la portada perfil. El otro ya más abusivo, ¿sabes qué le pone? Perfil técnico. ¿Existe el perfil técnico? ¿Existe el perfil para inversiones de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones? ¿Existen? No, amigos, no existe. Entonces, por favor, hay que tener cuidado, ¿ya? Pero te lo digo, sigo viendo.
Sigan viendo. Hay consultorías que entregan y le ponen, ¿no? Le siguen poniendo ahí perfil. Cuando el monto de la inversión es 5 millones, 10 millones, 15 millones. No, pues no se llaman perfiles, ¿no? Eso vamos a verlo justamente ahorita. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es? Ahora sí vamos a verlo. Mira, ve. Por favor, atentos, ¿ya? Ahí está, James Prado me dice la simplificada estándar y de baja y mediana complejidad. Excelente, James. Saludos. A ver, me dices desde dónde participas, James, ¿ya? Señores, decíamos, vuelvo a repetir, para todos los casos, en el caso de proyectos de inversión pública, ¿no? Del 2002 al 2016, a fines del 2016, para todos los casos se hacían, ¿no? ¿No? Se hacían perfiles. Para todos los casos, para todo tipo de inversión. Para todo tipo de inversión, independientemente del monto que sea. ¿No? Claro, tenían algunas variaciones, pero para todos los casos se hacían perfiles, amigos. Pero en el caso ya del Invierte P, se hace en función del monto. Uno, en función del monto, en función de la naturaleza y en función de la complejidad del proyecto de inversión. Entonces, por favorcito, ojo, pensé y ceja aquí. Esto es clave, ¿ah? Por favor, esto es clave. Amigos, esto es clave. Dice, ¿no? Se denominarán o se formularán fichas técnicas simplificadas cuando el monto de la inversión va o es hasta el equivalente a 750 unidades impositivas tributarias. Cuando el monto de la inversión es equivalente a 750 unidades impositivas tributarias. Entonces, profesor, si por ahí me dicen, profesor, entonces si el proyecto de inversión que estamos formulando es de 2,5 millones, profesor, ¿será una ficha técnica simplificada? Sí, es una ficha técnica simplificada, porque dice que no, se llaman fichas técnicas simplificadas, ¿no? Hasta montos de inversión hasta 750 unidades impositivas tributarias. Hasta. Entonces, cuando hablamos de hasta, estamos hablando de proyectos, ¿no? Que van menores a 3,300,000. Entonces, y cuando hablamos de, ¿no? Dice, ¿no? Se formularán o se denominarán fichas técnicas estándar cuando el monto de la inversión es mayor a 750 unidades impositivas tributarias y menores a 15,000 unidades impositivas tributarias. Profesor, ¿cuánto es ese en números? Más o menos. Ah, dice, ¿no? Se denominarán o se elaborarán fichas técnicas estándar cuando el monto de la inversión es mayor a 3,300,000 y menores a 66 millones. Ah, profesor, entonces si la ficha que estamos elaborando es de, ese proyecto que estamos haciendo es de 65 millones, entonces tenemos que hacer una ficha técnica estándar, ¿no? Ah, claro, pues. Atentos, por favor, porque ahí también vienen las preguntas. Atentos. Entonces, mira, ¿qué dice? Por el otro lado, se denominarán o se formularán fichas técnicas para proyectos de baja y mediana complejidad, ¿no? Cuando el monto de la inversión, ojo, cuando el monto de la inversión es mayor a 15,000 unidades impositivas tributarias y menores a 407,000 unidades impositivas tributarias. Entonces estamos hablando de, ¿no? Se denominarán o se elaborarán fichas técnicas para proyectos de baja y mediana complejidad cuando el monto de la inversión es mayor a 66 millones y menores a 1,790,000 millones. Mire, sigue llamándose ficha. ¿Y a partir de cuánto recién se llama perfiles, amigos? ¿No? O proyecto de inversión en el nivel de perfil, ¿no? Su nombre perfil. ¿A partir de cuánto de inversión recién se llama perfil? Ah, recién se llama perfil cuando el monto de la inversión supera o es mayor a las 407,000 unidades impositivas tributarias. O sea, de 1,790,000 millones. A partir de ello, recién estamos hablando de perfiles. Preguntas rapidísimas, por favor. Preguntas. Preguntas para nuestros amigos. Si estamos formulando un proyecto de inversión de 3,299,000, ojo, rapidísimo, por favor, solamente 5 respuestas. 5 respuestas. Si estamos formulando un proyecto de inversión que más o menos llega a su monto, su presupuesto llega a 3,299,000, ¿qué tipo de ficha tendremos que realizar o perfil? ¿Qué tipo de estudio de preinversión tenemos que realizar? A ver, rapidísimo, ¿qué me dicen, por favor?
¿Qué me dicen? ¿Qué tipo de estudio, ¿no? Tendremos que realizar si la inversión es aproximadamente 3.299.000? A ver, ¿qué me dicen? A ver, rapidísimo, por favor. Estamos diciendo que el monto de la inversión es 3.299.000. ¿Qué tipo de estudio tenemos que realizar? ¿Los cuatro o uno de ellos nada más? Y si es uno de ellos, ¿cuál? Ahí está, ¿no? Efectivamente, excelente, mis amigos. Saludos a Rafael Pando, me dice ficha técnica simplificada, profesor. A ver si es cierto, vamos a ver. Abner me dice, Abner Valverde me dice ficha técnica simplificada. Vamos a ver si es cierto. Héctor Mota me dice simplificada. Steven Sandoval me dice también simplificada, profesor. Ajá, por ahí me dice, Ronald Carranza me dice ficha técnica simplificada. Eder Jara me dice simplificada. Irving Camarena también me dice simplificada, profesor. Ronald Acero también me dice simplificada. David también dice simplificada. Y efectivamente, señores, es la ficha técnica simplificada. Estamos hablando de 3.299.000. ¿Sí o no? Estamos hablando de 3.299.000. Rapidísimo, si el monto de la inversión, señores, si el monto de la inversión es 3.100.000, 3.100.000, ¿qué tipo de estudio realizaremos? A ver, rapidísimo, 5 respuestas nada más, 5 respuestas. 3.100.000, 3.100.000. Simplificar, efectivamente, ¿no? Ahí está la respuesta rapidísima. Herbert Tapia, ficha técnica simplificada. 3.100.000. Es que está dentro, o sea, en otras palabras, ¿no? Efectivamente, Brian Rivera, simplificada. Rafael Pando, simplificada. Todo lo que está por debajo 2.000 fichas técnicas simplificadas. ¿Eh? Ahora, efectivamente, fichas técnicas simplificadas. Ahora, la pregunta es, si el monto del, mira, rapidísimo, si hay rapidísimo respuesta, ya en CAP tiene que premiar aquí, por favor, ¿ya? Si el monto de la inversión es 68 millones, si el monto de la inversión es 68 millones, ¿será cierto que tenemos que formular una ficha técnica estándar? A ver, rapidísimo, rapidísimo, el tema es concreto, la pregunta es concreta. Si el monto de la inversión es 68 millones, ¿es cierto que tendrá que formularse la ficha técnica estándar? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Y si no, ¿cuál es la correcta, no? A ver. Si el monto de la inversión es 68 millones, ¿qué tipo de estudio realizamos? A ver, rapidísimo. Falso, me dice. A ver, claro. Falso puede ser, a ver, pero entonces, ¿cuál es lo adecuado? ¿Cuál es el tipo de estudio que tenemos que realizar? No, mire, efectivamente, no, ahí está. Correcto, Joana me dice no, Pilar me dice no, José me dice no, Efraín me dice no, profesor. Ajá. Yuri Núñez me dice, puede ser, me dice ya. David ya me dice no, correcto. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Por 68 millones, entonces ya me están diciendo que no corresponde a la ficha técnica estándar. Entonces, ¿cuál es el estudio que corresponde por 68 millones, amigos? Ahí está. Brian Rivera me dice, efectivamente, profesor, es la ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. Irving Camarena también me dice lo mismo, ¿no? Profesor, baja y mediana complejidad. Steven Sandoval ahí está, señores. Listo. Así de simple. Si el monto de la inversión, a ver, si el monto de la inversión es 65.500.000, por favor, si el monto de la inversión es 65.500.000, ojo, si el monto de la inversión es 65.500.000, ¿de qué tipo de estudio estamos hablando? A ver, si el monto de la inversión es 65.500.000, ¿de qué tipo de ficha estamos hablando? Ahí está. Steven Sandoval me dice, efectivamente, profesor, es estándar. A ver, ¿quién dice demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Giovanna Quispe me dice estándar. Rafael Pando me dice estándar, profesor. Steven Sandoval también estándar. Claro que sí. Listo. Basta. Ya está entendido, señores. Entonces, por favorcito, amigos, ¿no? Consultores, quítense de la cabeza qué perfil se llama, pues, ¿no? De 1 millón, 2 millones, 5 millones, 20 millones, 30 millones. Quítense de la cabeza, por favor. No se llaman perfiles. Perfil recién, ¿a partir de cuánto se llama? A partir de las 407.000, ¿o no? De las 1.790.000 millones. Recién a partir de eso se llama.
Listo, vamos a la siguiente etapa, rapidísimo nomás, ¿ya? Entonces, ahí está, gracias Tania, gracias Ronald, ¿no? Por la participación, efectivamente, muy bien. Y cuando hablamos de la naturaleza de las intervenciones, entonces tenemos que hablar, ¿no? De los proyectos de inversión pública también, ¿no? Que tiene como finalidad, ¿qué cosa? La creación, la recuperación, la ampliación y mejoramiento. ¿Y cuándo será la creación? O sea, ¿cuándo será el tipo de intervención de creación? ¿Cuándo? ¿No? Cuando corresponde, dice, ¿no? Dotar del servicio de áreas donde no existen capacidades, ¿no? Para proveerlo. Se incrementa la cobertura del servicio también. ¿Y cuándo se hace la naturaleza de la recuperación? Parcial o total, dice, ¿no? La capacidad de prestación de servicios cuyos activos han colapsado. Pueden incluir mayor cobertura o mejor calidad de servicios. Ampliación, incrementar la capacidad de servicio para atender nuevos usuarios. Y el tema de mejoramiento, uno o más factores que afectan la calidad de servicio, adaptación, ¿no? O adecuación a estándares establecidos por el sector. ¿Viste? Ok. Entonces, esta partecita es importante, señores, ¿no? También, ¿no? Rapidísimo, lo vamos a pasar porque ya lo hemos visto algo, pero lo vamos a pasar, de todas maneras tenemos que desarrollarlo, ¿no? Dice que es la fase de programación multianual. ¿Qué se hace aquí? Dice, ¿no? Que es la fase de programación multianual de inversiones, donde se realiza con una proyección trianual, como mínimo, contado desde el año siguiente, aquel en que se efectúa la programación, ¿no? Y en esta fase, dice, el sector conceptualiza y define los indicadores de brechas de infraestructura o acceso a servicios. ¿Mm? Ahí está, ¿no? Entonces, en esta fase, ¿qué se hace, señores? La programación multianual de las inversiones, ¿no? La siguiente fase, en la fase de la formulación y evaluación, ¿qué se hace? Ah, también dice, ¿no? Esta fase se inicia con la elaboración de la ficha técnica o estudio de preinversión. Ya saben cuántos tipos de ficha existen, ¿no? Con cualquiera de ellos inicia, pues, ¿no? Siempre dicen, acá mira, palabra clave, siempre que el proyecto de inversión sea necesario para alcanzar los objetivos y metas establecidos en la programación multianual de las inversiones. ¿Qué te está diciendo en otras palabras? Que no debes programar, no debes formular proyectos que no sean necesarios. Así de simple. ¿Qué más nos dice? Las fichas técnicas y los estudios de preinversión son documentos técnicos con carácter de declaración jurada. Por ello, señor de la OPMI, me había olvidado hace un momento, ¿no? Señor de la OPMI, no me vayas a estar priorizando proyectos que no cierren brechas, que no estén alineados con las políticas y planes. No me vayas a estar priorizando proyectos que no son frutos del diagnóstico situacional. No me vaya a estar haciendo eso, porque la directiva número 01 dice bien claro que también usted será responsable de las consecuencias que se genere si usted me prioriza temas que no son importantes. ¿Mm? Y de la misma forma, en la parte de la formulación y evaluación, no me vayas a formular proyectos que no sean necesarios. No, pero es que mi jefe me ha dicho, el alcalde me ha dicho que me va a votar si es que no formulo. Señor, que te vote si posible. ¿Ya? Que te pierde tu trabajo, pero no caigas en el tema de colaborar, ¿no? A la sumatoria de que todos hacen lo mismo y gastamos el presupuesto por gastar, señores, ¿ya? Entonces nos dice aquí, porque también la directiva 2 habla de que te vas a tener sanción, pues. Y aquí dice, ¿no? Las fichas técnicas y los estudios de preinversión son documentos técnicos con carácter de declaración jurada, que contienen información técnica y económica respecto del proyecto de inversión que permite analizar y sobre todo decidir, ojo, a usted, señor jefe de la unidad formuladora, si es que estás o vas a estar en algún momento, tienes que tener cuidado, porque te están echando toda la responsabilidad a tu persona, porque te están diciendo que usted decide, ¿no? Usted decide, permite, dice, analizar y decidir si su ejecución está justificada o no, en función de la cual dice, ¿no? La unidad formuladora que usted representa o puede representar en algún momento, determina si el proyecto de inversión es viable o no. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que tener cuidado, pues, amigo, mi amiga, por favorcito, ¿ya? Cualquier cosa, al toque, escríbeme, llamas, no sé qué hacemos, pero estamos todos para aprender, ¿ya? Estamos todos para aprender. Y en la fase de ejecución, ¿qué hacemos? El expediente técnico, ya dijimos hace un momento, ¿no? Hacemos el expediente técnico, ¿no? Que viene, dice, ¿no? La fase de ejecución se inicia luego de la declaración de la viabilidad en el caso de los proyectos de inversión o de la aprobación en el caso de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Necesitamos urgente, amigos, hablar de invierte. Aquí donde también se cometen bastantes errores por el tema de la duplicidad
y por el tema de, ¿no? Del fraccionamiento. En las IOR, no te olvides que las IOR también es un tema importante. Dentro de las inversiones, uno de ellos es en proyectos de inversión, que son inversiones completas, integrales, y las inversiones en IOR, que son las inversiones puntuales de la fase de la ejecución, comprende la elaboración de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, ¿no? Y la ejecución física de las inversiones. Y aquí nos dice bien claro que cuando nosotros damos la viabilidad del perfil, perdón, de la ficha técnica o el perfil, ¿no? Damos la viabilidad, esta viabilidad en la ficha técnica o el perfil tiene que sujetarse. ¿Con quién? Con la fase del, ¿no? de la elaboración del expediente técnico. O sea, es decir, que lo que se hace en el expediente técnico tiene que estar enganchado ¿con quién? Con la ficha técnica o el perfil. Aquí nos dice, la elaboración del expediente técnico, dice, ¿no? O documentos equivalentes deben sujetarse a la concepción técnica y económica y los dimensionamientos contenidos en el estudio de preinversión o fichas. Lo que se viabiliza en la ficha técnica, ¿no? Lo que se viabiliza ahí debe respetarse en la elaboración del expediente técnico, que es en la fase de ejecución, amigos. Por favor, ¿ya? Eso hay que tener bastante cuidado. Y en la fase de funcionamiento, ya usted sabe, ¿no? En la fase de funcionamiento ya son, dice, ¿no? Es la etapa donde el proyecto pues ya empieza a funcionar, ¿no? Es la etapa de operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones, ¿no? Así como la provisión de los servicios, ¿no? Implementados con dichas inversiones. Así que voy a pasar rapidísimo, el tiempo me está ganando, mil disculpas amigos si no termino, de verdad, vamos a tener que programar una segunda etapa también, nos gana el tiempo así como en la ley de contratación con el Estado, pero vamos a tener que programar, no sé, ya vemos ya con ENCAP, ¿ya? Entonces amigos, mira, yo quiero entrar rapidísimo aquí, ¿no? Que es la fase de la formulación. Ustedes han visto que la ficha técnica o el perfil, pues no, son documentos, son estudios, ¿no? Son estudios. Y dentro de esos estudios tiene tres fases bien marcadas. Así como del propio InvierTP, ojo, así como del propio InvierTP, que es programación multianual, ¿no? Programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, segunda parada, y la tercera parada, ¿qué cosa es? La tercera parada es, ¿no? El tema de la ejecución, y luego viene el funcionamiento, ¿no? Cuatro fases, ¿no? Programación, formulación, ejecución y funcionamiento. Listo. Ahora, dentro de la formulación, para abajo, ¿ya? Para abajo, por favor, rapidísimo. Dentro de la formulación para abajo, tres fases, ¿no? Identificación, formulación y evaluación del proyecto. O sea, todo ese estudio que se hace tiene tres etapas bien importantes. Tres etapas, que es la identificación, la formulación y la evaluación. ¿Qué hacemos en la identificación? En la identificación, ¿qué hacemos? Aquí está, ¿ve? ¿Qué hacemos en la identificación, amigos? ¿Qué hacemos? Ah, en la identificación hacemos lo que se llama, ¿no? Y la identificación hacemos lo que se llama, ¿no? El diagnóstico del problema. El diagnóstico del problema. ¿Eh? Entonces, ahí hacemos, en la parte de la identificación, hacemos el diagnóstico, todo el área afectada, hacemos, ¿no? El análisis de los involucrados, hacemos, ¿no? El planteamiento de los problemas, de todo lo que está sucediendo. ¿Mm? Y esa primera parte de la identificación termina con el planteamiento de las alternativas de solución. Y luego empezamos a trabajar la segunda parte que se llama la formulación del proyecto. Y en la formulación empezamos a trabajar el horizonte del proyecto, la oferta del proyecto, la demanda del proyecto, la oferta optimizada, ¿no? La oferta con proyecto. Y empezamos a qué? Para hasta determinar incluso, ¿no? La brecha del proyecto, ¿no? Y luego cuando determinamos la brecha del proyecto también tenemos que determinar qué cosa. Tenemos que determinar los costos del proyecto. Y aquí es ya donde se conocen los costos del proyecto. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Los costos del proyecto ya se conoce desde la formulación de la ficha técnica, ¿no? Y está por demás por decirlo. Los costos del proyecto, el presupuesto del proyecto, se conoce ya desde la formulación de la ficha técnica, ¿no? O el perfil. Así que si te pregunto en algún momento, ¿en qué momento se conoce el presupuesto del proyecto? ¿En el expediente técnico o en la ficha técnica? ¿Dónde se conoce? Ah, se conoce puestos de la ficha técnica y el perfil. Desde ella se conoce. Y una vez conocido la brecha del proyecto en esta parte de la formulación, y los costos del proyecto, pasamos a la siguiente fase que se llama la evaluación económica.
Y en la evaluación económica hacemos, bueno, la evaluación a precios privados, la evaluación a precios sociales de las alternativas planteadas. Y aquí recién es donde nosotros vamos a conocer, aquí en la parte de la evaluación, recién vamos a conocer qué alternativa es la más óptima, la más eficiente y la más conveniente para poder ejecutarse. ¿Ah? Listo, amigos. Entonces, de verdad que me ganó el tiempo, ingeniero Santana. Tenemos mucho que hablar, pero una vez más el tiempo nos ha ganado. Ingeniero Santana, le paso la posta, por favor, si hubiera alguna consulta para poder, ¿no?, responderla. Listo, Magíster, muchas gracias. Y bueno, a pedido de usted por la participación de los que estaban conectados el día de hoy, vamos a realizar el sorteo en breve, ¿ya? Así que vamos a realizar el sorteo en breve, antes de pasar a una pequeña ronda de preguntas, indicarles, y bueno, para que puedan también tomarse el tiempo de ir comentando. Comparto rapidito. Todos los que comenten, a ver, deben de